Dicen que el dinero no compra la felicidad, pero para algunas personas cegadas por la codicia, todo tiene un precio, incluso la inocencia de un ángel que duerme bajo su propio techo. En las calles exclusivas de San Pedro Garza García, donde las mansiones se alzan como fortalezas y los secretos se guardan tras muros de mármol, estaba a punto de descubrirse un crimen que helaría la sangre de cualquier padre o madre. Nadie podía imaginar que aquella mujer, vestida con las sedas más finas y joyas que valían más que una casa entera, sería capaz de orquestar una traición tan vil contra la pequeña, a la que había jurado proteger, todo por mantener un estatus que no le pertenecía. Aquella noche trágica, la lluvia caía torrencialmente sobre Monterrey, como si el cielo mismo estuviera llorando por lo que sucedía dentro de esa residencia. El sonido de los truenos retumbaba en los cristales, enmascarando el ruido de un motor que se alejaba a toda velocidad, mientras que en la sala principal, los gritos histéricos de Lorena llenaban el aire. Eran alaridos ensayados, lágrimas de cocodrilo derramadas con precisión ante los oficiales de policía, que, confundidos por el caos y la tormenta, anotaban cada palabra de la señora de la casa sin sospechar que estaban presenciando una actuación digna de un premio, diseñada para ocultar una verdad monstruosa. En un rincón oscuro de la sala, casi invisible para los agentes y los dueños de la casa, se encontraba Lupita. Su uniforme estaba impecable, pero sus manos, curtidas por el sol y años de trabajo honesto, apretaban un rosario contra su pecho con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Sus ojos, llenos de una sabiduría dolorosa, observaban la escena con un terror que iba más allá del miedo a perder el trabajo. Era el miedo de quien sabe que algo no encaja, de quien ha visto la maldad a los ojos antes y la reconoce, aunque se disfrace de perfume caro y elegancia. Nadie sospechaba en ese momento que la única esperanza de justicia residía en esa mujer humilde, a la que todos trataban como si fuera parte del mobiliario. Pero antes de continuar con esta emocionante historia, que te hará abrazar a tus seres queridos un poco más fuerte hoy, necesito que me digas algo importante en los comentarios. ¿Desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando y acompañando en este relato? San Pedro Garza García suele ser un remanso de paz y opulencia, un lugar donde el único ruido que rompe el silencio es el motor de algún auto deportivo o el canto de los pájaros en los jardines inmaculados. Sin embargo, dentro de la residencia de la familia Garza, el ambiente siempre había sido gélido, muy diferente al calor de hogar que Guadalupe, o Lupita, como le decía la pequeña con cariño, intentaba mantener. Lupita, una mujer de raíces humildes nacida en un pueblito de la Huasteca Potosina, había llegado a esa casa hace años buscando una vida mejor, trayendo consigo no solo su fuerza de trabajo, sino también un corazón inmenso y las recetas de su abuelita que perfumaban la cocina con olor a canela y maíz tostado. Sus ojos oscuros y profundos, rodeados de finas arrugas marcadas por el sol y el cansancio de una vida dura, reflejaban una bondad que contrastaba brutalmente con la frialdad del mármol que limpiaba a diario. Lupita no tenía títulos universitarios ni vestía ropa de marca. Su uniforme era su armadura y sus manos, ásperas y fuertes, eran las únicas que realmente habían sostenido y consolado a la pequeña heredera de la fortuna Garza cuando su padre estaba ausente y la soledad apretaba. Para Lupita esa niña no era solo su trabajo, era la hija que la vida no le permitió ver crecer, un regalo del cielo al que había jurado cuidar con su propia vida si fuera necesario. Pero la llegada de Lorena Vance a la casa había cambiado todo, oscureciendo los días como una nube de tormenta permanente. Lorena era joven, de una belleza plástica y calculadora, obsesionada con las redes sociales y con aparentar una vida de ensueño que en realidad estaba vacía. Se paseaba por la mansión con aires de grandeza, tratando al personal de servicio como si fueran invisibles o, peor aún, como si fueran una molestia necesaria. Para ella, la pequeña hijastra no era una niña que necesitaba amor, sino un obstáculo ruidoso que le impedía disfrutar plenamente de los viajes y lujos que el dinero de su esposo, don Roberto, podía comprar. Aquella noche fatídica, mientras los policías interrogaban a la familia en la sala,
La arrogancia de Lorena alcanzó un nivel que hizo hervir la sangre de impotencia. Con una actuación digna de telenovela, se secaba lágrimas inexistentes con un pañuelo de seda y apuntaba con su dedo acusador hacia la esquina donde Lupita rezaba en silencio. «Tienen que investigarla a ella, oficial», dijo Lorena con voz quebrada pero venenosa, asegurándose de que don Roberto escuchara cada palabra. «Esa mujer siempre ha tenido envidia de nosotros. Esos gatos siempre terminan mordiendo la mano que les da de comer. Seguro dejó la puerta abierta a propósito, o peor aún, les dio la llave a sus parientes delincuentes». Lupita levantó la vista, sintiendo cómo esas palabras se clavaban en su pecho como puñales. «Señora, por Dios santísimo, usted sabe que yo daría mi vida por la niña», respondió con voz temblorosa pero firme, manteniendo la dignidad que le habían enseñado sus padres. «Yo cerré todo como siempre, revisé cada cerrojo, jamás le haría daño a un angelito». Pero Lorena no la dejó terminar. Soltó una risa sarcástica, fría y cortante. «Cállate, tu palabra no vale nada aquí. Eres una simple sirvienta. ¿Quién va a creerte a ti antes que a mí? Deberías agradecer que no te hemos metido a la cárcel todavía por incompetente». Don Roberto, aturdido por el dolor y manipulado por los encantos de su esposa, permaneció en silencio, bajando la mirada ante la súplica muda de Lupita. Fue el golpe más duro. Ver que el hombre para el que había trabajado con lealtad durante años dudaba de ella por las mentiras de una mujer que apenas conocía a su propia hija. La humillación quemaba en las mejillas de Lupita, no por el insulto a su pobreza, sino por la injusticia de ser acusada de lastimar a quien más amaba en el mundo. Fue un momento de desprecio absoluto, donde el dinero y la arrogancia intentaron aplastar la verdad de un corazón noble. Y tú, al ver esta injusticia tan cruel, ¿qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías quedado callado por miedo a la autoridad o habrías gritado tu verdad a los cuatro vientos? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber tu opinión. El reloj en la pared de la cocina marcaba cada segundo con un golpe seco y tortuoso, un recordatorio constante de que el tiempo se escurría como agua entre los dedos. Para cualquiera, una hora es solo una hora, pero cuando una niña pequeña ha desaparecido en la oscuridad de la noche, cada minuto que pasa es una sentencia. En México, todos sabemos con dolorosa certeza que las primeras horas son cruciales. Si no se encuentra a una criatura en ese lapso, el riesgo de que desaparezca para siempre en redes de tráfico o en lugares de donde no hay retorno se vuelve una pesadilla muy real. No se trataba solo de dinero o de un rescate, se trataba de la inocencia de una niña indefensa, sola y asustada, lejos del único calor que conocía. Para Lupita, lo que estaba en juego iba mucho más allá de su propia libertad o de evitar una celda fría. Mientras los policías revisaban sus pocas pertenencias en el cuarto de servicio, buscando pruebas que no existían, ella sentía un dolor antiguo despertar en su pecho, una herida que nunca había cerrado del todo. Años atrás, la vida le había arrebatado a lo que más quería por falta de recursos y ayuda. No podía, bajo ninguna circunstancia, permitir que la historia se repitiera con la pequeña Sofía. La idea de que esa niña, a la que había arrullado tantas noches cuando tenía pesadillas, estuviera ahora mismo llorando en manos de desconocidos, le partía el alma en mil pedazos y encendía en ella una determinación feroz. La situación en la mansión se volvía cada vez más asfixiante y desesperada. Don Roberto, el padre, estaba derrumbado en el sofá, con la cabeza entre las manos, incapaz de actuar, paralizado por el terror y la culpa de no haber estado presente. Mientras tanto, Lorena insistía con una frialdad calculadora en que se llevaran a Lupita detenida, desviando la atención de cualquier otra posibilidad, desperdiciando un tiempo precioso en acusaciones falsas. «Llévensela ya, oficial. Seguro ella sabe dónde la tienen escondida para pedirnos una fortuna», gritaba la madrastra, sin mostrar ni un ápice de preocupación real por el bienestar de la niña, sino más bien urgencia por cerrar el caso y borrar a la empleada del mapa. Afuera la tormenta arreciaba con furia, convirtiendo las calles en ríos y dificultando cualquier búsqueda externa, como si la naturaleza misma conspirara en contra de la verdad. El peligro era inminente y mortal. Si la policía se llevaba a Lupita esa noche, la única persona que realmente conocía a la niña
y que podía notar los detalles que otros ignoraban, quedaría fuera de juego. La vida de Sofía pendía de un hilo muy fino y Lupita sabía, con esa intuición de madre que no se equivoca, que si ella no hacía algo en ese preciso instante, nadie más lo haría, y la pequeña se perdería en la negrura de un destino cruel y sin retorno. Mientras los oficiales discutían en la entrada y coordinaban patrullas por radio, Lupita aprovechó el caos para volverse invisible, una habilidad que los años de servicio le habían perfeccionado. «Vaya a la cocina y no estorbe», le había ladrado uno de los policías, desestimándola por completo. Con la cabeza baja y un «sí, señor» apenas susurrado, Lupita se retiró, pero sus sentidos estaban más despiertos que nunca. No iba a preparar café, iba a buscar las respuestas que esos hombres uniformados no eran capaces de ver. Su corazón martilleaba contra sus costillas, sabiendo que cada segundo de inacción era un segundo más de terror para la niña. Al pasar por el pasillo de servicio que conectaba con el garaje, algo en el suelo detuvo su paso en seco. Eran los zapatos de tacón de la señora Lorena, tirados descuidadamente junto a la puerta trasera. Lupita se agachó con dificultad, fingiendo recoger una pelusa del suelo, y sus ojos se clavaron en las suelas. Estaban cubiertas de un barro espeso y rojizo, una arcilla pegajosa que ella conocía demasiado bien. Esa tierra no existía en los jardines de pasto inglés de San Pedro. Esa era tierra de cerro, del barro que se pega a los zapatos en las colonias olvidadas de la periferia, allá donde el asfalto se acaba y la ciudad pierde su nombre. «¿Qué haces ahí parada, vieja metiche?». La voz chillona de Lorena resonó a sus espaldas, haciéndola saltar. La madrastra estaba parada en el umbral, con los ojos inyectados en sangre y nerviosismo, sosteniendo una copa de vino con mano temblorosa. Lupita se irguió lentamente, escondiendo el temblor de sus propias manos bajo el delantal. «Solo recogía esto para limpiarlo, señora, para que no manche la alfombra», respondió con una sumisión ensayada. Lorena le arrebató los zapatos con un gesto brusco. «Deja eso. Vete a lavar mi abrigo que se mojó con la lluvia cuando salí a gritar por ayuda. Muévete, no te pago para que me mires». Lupita tomó el abrigo de lana empapado que Lorena le arrojó a la cara y caminó hacia el cuarto de lavado. El olor que desprendía la prenda no era solo de lluvia limpia. Olía a humo de leña y a gasolina barata, olores que no correspondían a una señora de sociedad. Pero nadie podría imaginar que, por atrás de aquel mirar cansado y humilde de Lupita, había una mente ágil atando cabos, descubriendo una verdad que cambiaría todo. Antes de seguir, dime una cosa. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar al notar estas pistas? ¿Habrías confrontado a la madrastra ahí mismo o habrías seguido investigando en silencio? Cuéntamelo en los comentarios. Ya en la soledad del cuarto de lavado, con el ruido de la lavadora como única compañía, Lupita revisó los bolsillos del abrigo con manos rápidas y precisas. Sus dedos rozaron un papel arrugado y húmedo. Lo sacó con cuidado, tratando de no romperlo. Era un ticket de peaje de la autopista hacia las afueras, timbrado hacía apenas 2 horas. La hora impresa contradecía todo lo que Lorena le había dicho a la policía sobre estar dormida. Su coartada se desmoronaba en ese pequeño pedazo de papel térmico, pero Lupita sabía que un simple ticket no sería suficiente para convencer a un marido ciego de amor o a una policía prejuiciosa. Necesitaba algo más, algo definitivo. Recordó entonces que, antes de que llegara la policía, vio a Lorena salir apresuradamente del cuarto de la niña con una bolsa negra de basura. Con el corazón en la garganta, Lupita salió al patio trasero, bajo la lluvia que no daba tregua, y se dirigió a los contenedores grandes. No le importó ensuciarse el uniforme ni el frío que le calaba los huesos. Abrió la tapa y comenzó a rebuscar entre los desperdicios, apartando restos de comida y envases vacíos, hasta que sus dedos tocaron algo suave y familiar. Al tirar de la tela, un sollozo se le escapó de la garganta. Era la cobijita de la niña, su manta de seguridad, esa que no soltaba ni para ir al baño. Estaba ahí, tirada como basura, envuelta para ser desechada. Si se hubieran llevado a la niña a la fuerza, la pequeña habría gritado por su manta, o se habría caído en el forcejeo, pero ¿tirarla a la basura? Eso significaba que la habían sacado de su cama envuelta en otra cosa, borrando su rastro,
deshaciéndose de lo que ella más amaba. Lorena no solo la había vendido, le había quitado hasta su último consuelo. La indignación quemó el miedo que sentía Lupita. Ya no era solo la empleada doméstica, era una madre leona a la que le habían tocado a su cría. Se guardó el ticket en el pecho, junto a su piel, y escondió la manta en una bolsa de mandado bajo su chal. Sabía dónde buscar. Ese barro rojo y el peaje apuntaban a un solo lugar, la Loma, un asentamiento irregular donde ella misma había vivido años atrás. La policía tardaría horas en burocracia. Ella no tenía ese tiempo. Con una última mirada a la casa que se había convertido en una prisión de mentiras, Lupita se escurrió por la puerta de servicio hacia la noche tormentosa. Subió a su viejo bochito, que milagrosamente arrancó al primer intento, como si el destino quisiera ayudarla. Mientras conducía con las manos firmes sobre el volante desgastado, las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no de tristeza, sino de rabia. «Aguanta, mi niña, aguanta que ya va Lupita por ti», susurró al viento. La carretera estaba oscura y peligrosa, pero nada la detendría. Estaba a punto de entrar en la boca del lobo, sola y desarmada, armada únicamente con la fuerza de su amor. Lo que estaba por descubrir en esa casucha de lámina pondría a prueba su fe en la humanidad. El viejo motor del bochito rugió con esfuerzo al subir las pendientes lodosas de la loma, un laberinto de calles sin pavimentar donde las casas de cartón y lámina se amontonan unas sobre otras, olvidadas por Dios y por el gobierno. La lluvia aquí no limpiaba, solo convertía la tierra roja en un pantano traicionero que amenazaba con tragarlo todo. Lupita apagó los faros antes de llegar, dejando que la oscuridad fuera su aliada. Su corazón latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir por la boca, pero no había espacio para el miedo. Bajó del auto en silencio, sus zapatos hundiéndose en el fango, guiada solo por la tenue luz que se filtraba por las rendijas de una casucha al final del callejón. Se acercó a la ventana mal cubierta con un plástico roto, conteniendo la respiración. Adentro, el olor a humedad y tabaco barato era penetrante, y allí estaba, encogida en un colchón sucio en el suelo, la pequeña Sofía. No estaba atada, pero el terror en sus ojos grandes y llorosos la mantenía inmóvil, abrazada a sus propias rodillas, temblando de frío sin su cobijita. Verla así, tan indefensa en medio de esa inmundicia, hizo que a Lupita se le llenaran los ojos de lágrimas de rabia pura. Pero lo que escuchó a continuación heló su sangre más que la tormenta que azotaba afuera. Dos hombres de aspecto rudo estaban sentados a una mesa improvisada, contando fajos de billetes con avidez. Uno de ellos, con una cicatriz en la mejilla, sostenía un celular en altavoz. «Tranquila, patrona, aquí la tenemos. La mocosa no ha hecho ruido», dijo el hombre con una risa burlona. Desde el teléfono, una voz femenina, distorsionada pero inconfundiblemente familiar, respondió con una frialdad que cortaba el aire. «No me importa si llora o no. Solo asegúrense de que desaparezca mañana temprano. El dinero ya lo tienen, así que cumplan su parte. No quiero rastros ni errores. Esa niña deja de ser mi problema hoy mismo». Era Lorena. No había duda. No era un secuestro al azar, ni una banda organizada pidiendo rescate. Era una venta. La propia madrastra había pagado para deshacerse de la niña como si fuera un mueble viejo que estorba en la decoración. Lupita, con las manos temblorosas, sacó su viejo celular, ese que tenía la pantalla estrellada y que Lorena siempre miraba con asco. Con pulso firme, presionó «grabar». Cada palabra venenosa, cada instrucción cruel, quedó registrada en ese aparato humilde. Tenía la prueba, tenía la verdad en su bolsillo, una verdad tan oscura que haría temblar los cimientos de la mansión Garza. Los hombres colgaron y siguieron bebiendo, confiados en su impunidad, sin saber que afuera una simple sirvienta acababa de convertirse en el testigo más peligroso de sus vidas. Lupita guardó el teléfono como si fuera un tesoro sagrado. Sabía que entrar ahí sola era un suicidio, pero dejar a la niña un minuto más era una condena. Miró al cielo oscuro pidiendo fuerza a la Virgen y tomó una piedra del suelo. No era policía, no tenía armas, pero tenía la furia de una madre ofendida. Lo que viene a continuación te va a sorprender y te dejará sin aliento, así que deja tu like y suscríbete ahora mismo
para no perderte el desenlace de esta historia, porque la justicia está a punto de llegar de la mano de quien menos lo esperan. Lupita respiró hondo, encomendándose a todos los santos, y con una fuerza que no sabía que tenía, lanzó la piedra lo más lejos que pudo hacia el lado opuesto del terreno baldío. El golpe seco contra una lámina de zinc resonó como un disparo en la quietud de la noche. «¿Qué fue eso?», gritó uno de los hombres poniéndose de pie de un salto y desenfundando una pistola. «Ve a checar, corre», ordenó el otro. Los dos criminales, distraídos y tensos, salieron de la casucha corriendo hacia la oscuridad, alejándose de la niña. Era ahora o nunca. Lupita no lo pensó. Sus piernas se movieron solas, impulsadas por el instinto puro. Cruzó el espacio abierto chapoteando en el lodo y entró en la habitación como una exhalación. La pequeña Sofía levantó la vista, aterrorizada, pero al ver el rostro conocido de su nana, sus ojos se iluminaron. «¡Lupita!», intentó gritar, pero Lupita le cubrió la boca suavemente con su mano callosa. «Shh, mi vida, ya estoy aquí. Vámonos, rápido», susurró con urgencia. Cargó a la niña en brazos, sintiendo cómo el pequeño cuerpo temblaba contra el suyo, y salió de la casucha justo cuando escuchaba los gritos de los hombres al darse cuenta del engaño. «¡Hey! ¡La puerta está abierta!», rugió una voz a sus espaldas. Lupita corrió hacia el viejo Bochito, como si el diablo le pisara los talones. Abrió la puerta, arrojó a la niña en el asiento del copiloto y giró la llave. El motor tosió 1, 2 veces. «Por favor, virgencita, no me falles ahora», imploró. Al tercer intento, el auto rugió y las llantas patinaron en el barro antes de agarrar tracción. Mientras el auto se alejaba dando tumbos por el camino de terracería, Lupita vio por el retrovisor cómo los hombres corrían tras ellas, pero la lluvia y la noche se los tragaron. No paró. Condujo con los nudillos blancos sobre el volante, esquivando baches, volando sobre los topes, regresando de ese infierno hacia la seguridad de San Pedro. La niña lloraba en silencio a su lado, y Lupita le acariciaba la cabeza con una mano mientras manejaba. «Ya pasó, mi cielo. Ya vamos a casa con papá». En la mansión Garza, la escena era patética. Lorena yacía en el sofá de cuero italiano, con un pañuelo en la frente, fingiendo un ataque de nervios. «Roberto, no puedo más. Siento que me voy a morir de la angustia», sollozaba falsamente, mirando de reojo al reloj, calculando que para esa hora la niña ya debía estar lejos. Don Roberto, con el rostro gris de preocupación, sostenía su mano, totalmente engañado. La policía, frustrada, comenzaba a recoger sus cosas para expandir la búsqueda, convencidos por Lorena de que la sirvienta había huido. De repente, un estruendo hizo temblar los cristales de la entrada. Las puertas principales se abrieron de par en par, golpeando contra las paredes. El viento y la lluvia irrumpieron en el vestíbulo inmaculado, trayendo consigo hojas secas y frío. Y allí, en el umbral, iluminada por los relámpagos que caían afuera, estaba Lupita. Parecía una aparición. Su uniforme estaba cubierto de barro rojo, su cabello empapado pegado a la cara y sus zapatos destrozados. Pero en sus brazos, firme y segura, traía a la pequeña Sofía. El tiempo pareció detenerse. Un silencio absoluto, pesado y denso, llenó la habitación. Don Roberto se levantó lentamente, sin poder creer lo que veían sus ojos. «¡Hija!», exclamó con voz ahogada. Pero antes de que pudiera correr hacia ellas, Lorena se puso de pie de un salto, su rostro transformándose del fingido dolor a una furia venenosa. Sabía que su plan se desmoronaba y decidió atacar primero. «¡Ahí está! ¡Lo sabía!», gritó Lorena con voz histérica, señalando a Lupita con un dedo acusador. «Mírenla cómo viene, sucia, llena de barro. Seguro la tenía escondida en ese monte para pedirnos dinero. Ella la secuestró, oficial. Arréstenla ahora mismo, es una criminal». Los policías, confundidos por la acusación, llevaron las manos a sus cinturones, mirando a Lupita con sospecha. La duda cruzó por un segundo los ojos de don Roberto. Lupita no retrocedió, no bajó la cabeza como tantas otras veces. Con la dignidad de una reina, avanzó hacia el centro de la sala, dejando huellas de lodo en la alfombra persa que tanto cuidaba Lorena.
Con una mano protectora sobre el hombro de la niña, metió la otra en su delantal y sacó el viejo celular. No dijo nada. No necesitaba gritar para ser escuchada. Caminó directamente hacia el sistema de sonido inteligente que estaba en la mesa central y conectó el cable auxiliar con un movimiento seco. «No, ¿qué haces? Quítenle eso», chilló Lorena, abalanzándose hacia ella perdiendo toda compostura. Pero ya era tarde. Lupita presionó play. La voz de Lorena, nítida, cruel y sin filtros, retumbó por los altavoces de alta fidelidad, llenando cada rincón de la mansión. «No me importa si llora o no. Solo asegúrense de que desaparezca mañana temprano. El dinero ya lo tienen. Esa niña deja de ser mi problema hoy mismo». El efecto fue devastador. La grabación terminó, y el eco de sus palabras flotó en el aire como una sentencia de muerte. Lorena se quedó paralizada a mitad del salón, pálida como un cadáver. Don Roberto giró la cabeza lentamente hacia su esposa, y la mirada que le dirigió no fue de amor, sino de un horror absoluto. El velo se había caído. La verdad estaba ahí, desnuda y brutal. «Roberto, mi amor, eso es mentira, es inteligencia artificial», balbuceó Lorena retrocediendo, chocando contra los muebles, acorralada por sus propias palabras. Pero nadie se movió para ayudarla. Los oficiales de policía, comprendiendo la situación al instante, sacaron las esposas metálicas que brillaron bajo la luz del candelabro. Lupita, con la respiración agitada pero con la frente en alto, miró a su patrón a los ojos, esos ojos que minutos antes la habían juzgado. Con voz firme, que resonó en el corazón de todos los presentes, dijo: «Señor Roberto, aquí tiene a su hija sana y salva, y ahí», señaló a Lorena con un gesto de desprecio infinito, «ahí tiene a la verdadera víbora que dormía en su cama». El clímax estalló en acciones rápidas. Don Roberto corrió a abrazar a su hija, llorando como un niño. Los policías rodearon a Lorena, quien gritaba y pataleaba mientras le colocaban las esposas, perdiendo toda su falsa elegancia, humillada frente a la servidumbre y su esposo. La justicia había llegado, no con toga y mazo, sino con delantal y un celular viejo, de la mano de la mujer que todos habían subestimado. Mientras las luces rojas y azules de las patrullas se reflejaban en los charcos del camino, llevándose consigo a Lorena, quien gritaba maldiciones y promesas vacías de venganza, una calma extraña descendió sobre la mansión. La tormenta afuera comenzaba a amainar, como si el cielo mismo hubiera decidido que ya no había necesidad de llorar. Dentro de la casa, el silencio ya no era frío ni opresivo, era un silencio de alivio, de peso quitado de encima. Don Roberto se quedó mirando la puerta cerrada, procesando la magnitud de su ceguera, dándose cuenta de que había metido al enemigo en su propia casa y había despreciado al ángel guardián que limpiaba sus pisos. Lentamente, el gran empresario se volvió hacia la mujer pequeña y humilde que seguía de pie junto al equipo de sonido. Se le cayó la cara de vergüenza. Caminó hacia ella, no como el patrón altivo de siempre, sino como un hombre roto y agradecido. Sin importarle el lodo en el uniforme de Lupita, ni el qué dirán de los oficiales que quedaban, don Roberto se arrodilló frente a ella y tomó sus manos callosas entre las suyas. «Perdóname, Lupita», sollozó, con la voz quebrada por el arrepentimiento. «Fui un tonto, un ciego. Te traté con indiferencia mientras tú salvabas lo que yo más amo. Pídeme lo que quieras, dinero, una casa, lo que sea. Nada será suficiente para pagarte esto». Lupita miró al hombre arrodillado y luego a la pequeña Sofía que se aferraba a su pierna como si fuera un tronco en medio del mar. Con la ternura de una abuela y la dignidad de una matriarca, Lupita negó suavemente con la cabeza y le hizo levantarse. «Levántese, don Roberto, que el suelo está muy duro para sus rodillas», dijo con una media sonrisa bondadosa. «Yo no quiero su dinero, señor. El amor que le tengo a esta niña no se compra con chequeras ni se paga con casas. Solo le pido una cosa, sea el padre que ella necesita. No deje que nadie más la haga sentir sola nunca más. Esa es mi única recompensa». Desde aquel día, las cosas cambiaron para siempre en la residencia Garza. Lupita dejó de ser la muchacha para convertirse en el corazón de la familia, ocupando el lugar de honor que siempre mereció. Ya no comía sola en la cocina, ahora compartía la mesa
y sus consejos eran escuchados con el respeto que se le debe a una madre. Don Roberto aprendió, a la mala pero a tiempo, que la lealtad no viste de seda ni usa perfumes caros, y que a veces las personas más valiosas son aquellas que el mundo insiste en hacer invisibles. La casa se llenó de risas reales, de olor a comida casera y sobre todo de un amor seguro y protegido. Esta historia nos deja una enseñanza que ojalá se grabara en piedra en cada hogar de México y del mundo. La verdadera familia no es siempre la que lleva tu misma sangre, sino la que está dispuesta a sangrar por ti. Aprendimos que la maternidad no es un título biológico, sino un acto diario de amor, sacrificio y valentía, y que, al final del día, la bondad humilde siempre será más poderosa y más rica que la arrogancia millonaria. La verdadera riqueza no está en lo que se muestra en la cartera, sino en lo que se lleva en el alma. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia en el corazón? ¿Crees que el amor de Lupita es la prueba de que madre es la que cría? Escríbelo en los comentarios, quiero leerte y saber qué piensas. Y si esta historia te conmovió hasta las lágrimas y te hizo pensar en alguien especial, compártela ahora mismo con esa persona que necesita escuchar este mensaje de esperanza y justicia. Nos vemos en la próxima historia.